Dios les bendiga, muy buenas noches. Le habla su hermano Gabriel Rojas. Una vez más, un jueves que estamos transmitiendo, ¿verdad?, nuestro estudio bíblico. Hoy vamos a transmitir nuestra escuela bíblica. Sean todos bienvenidos. Reciban un cordial saludo de nuestra pastora reverenda Joan Cruz, de cada hermano, cada líder, ¿verdad?, de la iglesia. Y esperamos que este estudio sea de bendición, que ministre a sus vidas, especialmente reconociendo la importancia de ¿verdad?, que para el Señor es que las vidas reciban palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo más que Dios anhela, que las vidas que aún no han llegado a sus brazos puedan recibir palabra del Señor. Así que le pedimos al Espíritu Santo, ¿verdad?, que como siempre sea impartiendo sabiduría y guiando este estudio. Y esperamos este estudio de hoy, ¿verdad?, si alguien se ha detenido en el camino, pueda entender que Dios lo ama, ¿verdad? A veces el enemigo quiere sembrar la mentira de que ya no vale la pena levantarse ni nada por el estilo, pero Dios aún te ama, la iglesia te ama y el Señor quiere que regreses a sus brazos. Y hoy la enseñanza es esa también, ¿verdad? Que aunque pasemos por situaciones difíciles, entendamos que Dios siempre está al pendiente de nosotros. Así que una vez más, Dios les bendiga y buenas noches. Hoy estamos en el estudio número 2 de nuestro expositor. Estamos en un trimestre, ¿verdad?, estudiando los grandes milagros del Antiguo Testamento y viendo el impacto de estos milagros en el pueblo del Señor, en estos hombres y mujeres de Dios, y cómo también trascienden a nosotros, ¿verdad? Cómo todas estas cosas llegan a nosotros a través de la palabra del Señor. Así que hoy el tema es: Dios se aparece a Moisés en Horeb, que es el monte Sinaí, ¿verdad? Dios se aparece a Moisés en Horeb. Vamos a trabajar con Éxodo capítulo 3, versos del 1 al 12. Éxodo capítulo 3, versos del 1 al 12, ¿verdad?, que nos pueden acompañar con sus Biblias. Objetivos de la clase: analizar el milagro de la manifestación divina en la zarza de Horeb, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Ahí vemos que el ángel del Señor, ¿verdad?, el ángel de Jehová, que vamos a ver que era, ¿verdad?, siempre se ha enseñado en la teología y los doctos de la palabra, que era una manifestación de Dios a través de su ángel, y que no era nada más y nada menos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, dando a conocer o a ver a su Padre. Apreciar la actitud que merece el haber conocido a Dios, ¿verdad? Entonces quiere decir que nosotros que hemos llegado a los pies del Maestro debemos reconocer, ¿verdad?, qué actitud debemos tener como creyentes, cómo debemos, ¿verdad?, vivir, hablar, conducirnos en la actitud correcta, ¿verdad?, porque ahora somos una criatura nueva. Y eso vamos a ver en Moisés, un antes y un después, ¿verdad? Como muchos de estos hombres y mujeres del Señor, Pablo, hubo un antes y un después. En Moisés pues hubo un antes y un después también. Aplicar a la conducta los principios de santidad revelados en la palabra, ¿verdad? Esa conducta y esos principios de santidad que son el Señor trabajando en nuestras vidas, el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, que están en la palabra del Señor, ¿verdad? Y el Espíritu Santo va trabajando con nosotros, y eso vamos a tocar hoy, ¿verdad? Como a través de la vida de Moisés vemos que somos siempre procesados, siempre estamos en las manos del Señor, en las manos del alfarero, siendo procesados. Pensamiento central: nuestro Dios es sensible al sufrimiento de su pueblo y provee los recursos para socorrerlo. Nuestro Dios es sensible al sufrimiento, o sea, que nuestro Dios no está ajeno a cuando estamos pasando por una situación difícil, a cuando estamos, ¿verdad?, pasando en el desierto, en un proceso, y quizás Dios está guardando silencio, pero no es que está ajeno, es sensible al sufrimiento del pueblo. Así como le dijo a
a Moisés, ¿verdad? Mi pueblo está, ¿verdad?, siendo esclavo y está siendo oprimido. Así mismo el Señor sabe cuando nosotros también estamos siendo oprimidos por el enemigo, diferentes situaciones, cuando estamos pasando por las pruebas. Dios es sensible a lo que pasamos. Amén. Texto áureo. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Verdad? El ángel de Jehová, Cristo, que es lo que le llaman una teofanía. Y eso lo vamos a ver también. Así que hoy estamos con Éxodo 3, del 1 al 12. Lo pueden buscar en su Biblia. Éxodo capítulo 3, del 1 al 12. Así vamos a leer los versos de la clase de hoy. Dios se aparece a Moisés en Horeb. En el monte Sinaí es lo mismo. Horeb y Sinaí son el mismo monte. La palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Escuchó ese verso bien. He visto la aflicción de mi pueblo. He oído su clamor y he conocido sus angustias. ¿Verdad? El pensamiento central nos dice que Dios es sensible a nuestro sufrimiento. Así que si estás pasando por una situación difícil, ¿verdad?, una prueba, en un desierto violento, Dios está pendiente a tu clamor. Dios está pendiente a tus lágrimas. Quizás, ¿verdad?, decimos: ¿dónde está el Señor? El Señor me abandonó. No es así. En el silencio de Dios, ¿verdad?, es bien diferente a como nosotros lo interpretamos. Dios no descansa. No necesita descansar. Así que, como dice este verso 7, ¿verdad?, que ministra, es bien poderoso. He visto la aflicción, he oído su clamor y he conocido sus angustias. Así que Dios sabe por lo que estás pasando. Así que ten fe, confía, camina un poco más, ¿verdad? Da esa milla extra, que no es nada fácil, pero da esa milla extra. Porque Dios sigue siendo Dios. ¿Ok? Así que el enemigo va a intentar que, como hizo Moisés, que detuvo todo y pasó 40 años en el desierto. Él bloqueó todo. Pero como Dios, nada ocurre que sorprenda a nuestro Señor. Había un propósito aún en lo que Moisés hizo. Así que quizás hoy, ¿verdad?, muchos comenzaron y bloquearon también, o están pensando en detenerse. Dejemos que Dios tome el control de las cosas, ¿verdad? Porque pase lo que pase, Dios es Dios. Y precisamente eso es lo que el enemigo quiere, que detengamos lo que Dios quiere hacer en nosotros y nos encontremos en el desierto, ¿verdad?, buscando una salida. Así que Dios nos lleva al desierto para trabajar con nosotros, trabajar con nuestra fe. Así que confiemos en Él. Así que Él está pendiente a nuestro clamor. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí,
Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Escuchó bien? El clamor ha venido delante de mí. Tu oración, tu clamor, tu grito de angustia, pediste auxilio al Señor, llegó a la presencia de Dios. Créelo, ten fe. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Fíjese qué interesante. Moisés primero dice: heme aquí. ¿Verdad? Amén. Dios te bendiga, Jonathan. El Espíritu une. Amén. Moisés contestó: heme aquí. Y muchas veces nosotros decimos: Señor, heme aquí. Yo estoy aquí, ¿verdad? Y así debe ser. Pero después que dice heme aquí, que Dios le dice: pues a esto es que te voy a enviar, dice: ¿quién soy yo? Párate, párate. Yo dije heme aquí, pero déjame pensarlo bien. Y muchas veces nosotros nos sucede eso. Decimos heme aquí. Decimos: Señor, envíame a mí. Y cuando Dios llega y nos llama a hacer, ¿verdad?, lo que ha entregado en nuestras manos, decimos: párate, Señor. Envía a otro, ¿verdad? Como le dijo Dios, como dijo Moisés a Dios. Le puso excusas al Señor. Y comenzó, ¿verdad?, soy tartamudo, envía a otro, ¿quién soy yo? Y a todas Dios les contestó. Porque nunca vamos a ganarle a Dios en nada. Si Dios nos llamó y nos escogió para hacer algo, es porque Él nos va a capacitar y nos va a respaldar. Es duro el camino, es difícil, pero Dios nos llamó. Y si Dios nos llama, Él camina con nosotros. Así que Moisés comenzó bien: heme aquí. Cuando Dios le dice: pues te he llamado a esto, párate, párate. ¿Quién soy yo para hacer esto? ¿Verdad? Y muchas veces a nosotros nos sucede eso. Decimos heme aquí, pero después estamos diciendo: Señor, párate. Yo pensé que no era ahora. Manda a otro también. Y no. Tenemos que amoldarnos a lo que Dios está procesando en nuestras vidas, a ese cambio, que es duro, pero es necesario. Y si es Dios el que lo está haciendo en nuestras vidas, podemos confiar. Enseñanza de esta clase: cuando estemos pasando por momentos de mucha angustia, debemos mirar al Señor a través de la fe y esperar en su misericordia. Cuando estemos pasando por momentos de mucha angustia, debemos mirar al Señor a través de la fe y esperar en su misericordia. En otras palabras, que no debemos desesperar, ¿verdad? Cuando estemos pasando por el momento difícil, no debemos de dudar del Señor. Van a llegar momentos de angustia, de mucha angustia, pero simplemente debemos de confiar en que Dios tiene misericordia de nosotros y que nos sostiene de la mano. Amén. Vamos a leer un poco de la introducción de la clase, porque tiene una información muy buena. Los milagros más asombrosos de la Biblia son aquellos en que Dios mismo se dio a conocer a su siervo. ¿Usted se imagina esa experiencia que tuvo Gedeón, que tuvo Josué, que tuvo Moisés, que tuvo Pablo, ¿verdad? Que Pablo chocó con el maestro en el camino a Damasco, ¿verdad? Estos hombres que tuvieron esta experiencia donde el Señor se revela a ellos, son milagros asombrosos, poderosos, ¿verdad? El caso de su aparición a Moisés en Horeb es uno de estos milagros bien poderosos. En la palabra hallamos muchos milagros y al estudiarlos aprendemos esto: siempre que Dios hace algo sobrenatural, tiene el propósito de darse a conocer al hombre, ¿verdad? En el caso de la zarza ardiente en Horeb, no solo hubo un milagro sobrenatural, sino que Dios habló con Moisés y se dio a conocer a él, ¿verdad? Y muchos
hemos podido tener esa experiencia de que Dios, ¿verdad?, se ha revelado a nosotros, de que nos ha dejado saber que Él está ahí, nos ha dado esa experiencia donde nos marca para que entendamos que Él es real, ¿verdad? Y esas experiencias son las que tuvieron estos hombres, que Josué, ¿verdad? Quiero leer esa porción de la Biblia, porque Josué pasó la misma experiencia. En Josué 5, verso 15, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Así que estos hombres tuvieron un encuentro donde Dios se les reveló a ellos y fueron marcados, no fueron los mismos. Y eso espera Dios en nosotros, ¿verdad? Nos da experiencias que nos marcan para que haya un antes y un después, como con Moisés, como con Abraham, como con Pablo, que haya un antes y un después, porque somos marcados al Dios revelarse a nosotros. Resulta también asombrosa la actividad de Moisés al querer saber la verdad completa de aquella visión. Siempre es loable querer conocer lo que Dios nos quiere decir. Recordamos a los hermanos de Berea que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que habían oído de los mensajeros del Señor era ciertamente así. Entonces había curiosidad, había algo, ¿verdad? Es cuando Dios como que nos inquieta en algo y nosotros cedemos, ¿verdad? Y como dice la Biblia, me sedujiste. Y somos seducidos por el Señor a buscar más, a escudriñar, a tener hambre, ¿verdad? Porque no nos conformamos con algo, sino que queremos más. El Señor, yo quiero más. Esto está bueno, esto está rico, la palabra es sabrosa, quiero más, ¿verdad? Eso es loable. Así que estos hermanos tenían esa curiosidad y decían: párate, ellos están hablando de algo poderoso, vamos a buscar si es cierto. El llamado que hizo Dios a Moisés cuando éste tenía 80 años es muy importante en la Biblia. Moisés llegó a ser el tercer hombre a quien Dios llamó 2 veces por su nombre, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante. Te bendiga, Pastor Yaomi. Desde aquel encuentro con Dios en el monte Horeb, nunca fue el mismo. Esto, ¿verdad? Como le estoy diciendo, Pablo no fue el mismo. Y Moisés, después que tuvo ese encuentro con Dios, ¿verdad?, con el ángel de Jehová, con Jesús, en la zarza, no fue el mismo, ¿verdad? Fue otro. Dispuso su vida por los siguientes 40 años para liderar al pueblo de Israel desde la salida de Egipto hasta llegar a la frontera con la tierra prometida. En la presente lección aprenderemos que no podemos servir a Dios a nuestra manera, ¿verdad?, sino conforme a la misión específica que Dios nos ha dado. Como decía el hermano Jan Michael el domingo, ¿verdad? Si su llamado es evangelista, no intente pastorear. Y si su llamado es pastorear, pues predica la palabra, pero el Señor no lo llamó a hacer otra cosa, a misiones. No es como nosotros querramos. Dios sabe hacia dónde nos guía. Dios sabe hacia dónde nos capacita. Y si caminamos en la voluntad del Señor y en el plan de Dios, Él nos respalda y camina con nosotros. Así que eso le pasó a Moisés. Heme aquí, estoy aquí. No, párate, manda a otro. No, es que yo te llamé para esto. Amén. Entonces, también nos quedará claro que a veces Dios llama a sus siervos en respuesta al clamor de su pueblo que padece alguna necesidad. Muchas veces, ¿verdad?, algunos de nuestros hermanos puedan estar pasando por una situación difícil y Dios nos da una palabra porque el clamor, esas lágrimas de nuestros hermanos llegan a la presencia del Señor. Dios no está ajeno a nuestro dolor, es sensible, como dice el pensamiento central. Dios es sensible a nuestra aflicción. Y ese clamor y esa lágrima de ese hermano nuestro llega a la presencia del Señor y Dios utiliza a uno de sus siervos o siervas para que lleve una palabra de aliento a esa vida, ¿verdad? Y así fue el caso con Moisés. Pues el Señor lo llamó debido al clamor de su pueblo que estaba oprimido en Egipto, ¿verdad? Qué consuelo es para los creyentes saber que cuando claman a Dios en su angustia, Él responde y provee la manera de darles la salida. Y finalmente, ¿verdad?, aquí aprenderemos que cuando Dios nos llama a servirle, nos da la unción que necesitamos para hacer frente al enemigo y cumplir la tarea encomendada. ¿Escuchó bien eso, verdad?
Dios nos llama a servirle, nos capacita y Él nos da esa unción, Él nos da el poder del Espíritu Santo para poder hacer frente al enemigo y poder perseverar y cumplir con lo que Él nos llamó. En otras palabras, el Señor nos llama, pero no nos deja solos, sino que Él nos capacita y nos llena del poder de Él para que podamos enfrentar la aflicción, porque va a llegar. El desierto va a llegar, el momento difícil va a llegar, el momento de aflicción va a llegar, pero Dios y su Espíritu Santo caminan con nosotros, ¿verdad? Así que eso fue un poco de la introducción. Así que dijimos, ¿verdad? Horeb y Sinaí es lo mismo, ¿verdad? El mismo monte. No todos vamos a tener, ¿verdad? Un llamado como el de Moisés, ¿verdad? Pero no se trata solo de ver el llamado, ¿verdad? La experiencia que tuvo Moisés con el Señor, sino de lo que Dios hizo en la vida de Moisés, ¿verdad? Y qué Dios hace en nosotros, porque muchas veces podemos decir, pero Señor, ¿por qué no me das a mí una experiencia como la del hermano tal o de la hermana tal? Y es que Dios trabaja y obra en la vida de nosotros de manera individual, ¿verdad? Y nos da experiencias diferentes. Pero no debemos basar en la experiencia. Nos marca, claro que sí, y es una bendición. Y cuando Dios nos da una experiencia, pedimos más. Pero ¿qué hacemos con esa experiencia? Es lo más importante. Porque Moisés vio algo poderoso, vio algo sobrenatural. Y tuvo curiosidad y dijo, yo voy a ir a ver qué está sucediendo. Y fue a ver la zarza. Y fue marcado. Y no fue el mismo. Y aunque titubeó y puso excusa, hizo lo que Dios lo mandó a hacer. Así que nosotros, Dios nos puede dar una experiencia, wow. O nos puede dar una experiencia que no sea así una cosa, ¿verdad?, extravagante. Lo importante es, sea cual sea la manera que Dios obre en nosotros para marcarnos, ¿qué yo voy a hacer? ¿Quién yo voy a ser después de esa experiencia? ¿Verdad? Que yo sea como Moisés, que hubo un antes, pero ahora hay un después. Ahora no soy el mismo. Dios me marcó. Entonces comienzo a caminar y voy a pasar momentos difíciles y voy a fallar, ¿verdad? Porque no soy perfecto. Estoy luchando cada día, pero al menos esa experiencia me da fuerzas. ¿Por qué? Porque digo, Dios me marcó, sé que Él es real, sé que no camino solo. Y aunque venga el momento de aflicción, voy a poder tener fe en decir, Señor, yo sé que mi aflicción va a llegar a tu presencia. Y esa es la fe que debemos tener. Así que no es tan solo fijarnos en la experiencia que tuvo Moisés, sino quién fue Moisés después que experimentó ver la zarza ardiente y que Dios le habló desde la zarza. Ese es el poder del milagro en la vida de Moisés. ¿Quién fue él después? Amén. Moisés detuvo el reloj 40 años atrás, ¿verdad? Y fue cuando mató al egipcio y, ¿verdad?, hablaron de él y tuvo que salir corriendo. Entonces, esa acción que él tuvo provocó detener todo y llevaba 40 años en el desierto de Madián, ¿verdad? Pero aún así, ¿verdad?, Dios llegó en el momento preciso. Así que aunque Moisés, por una decisión que tomó y una acción, provocó algo, detener algo, eso no era más que el plan de Dios. Dios iba a cumplir lo que quería hacer con Moisés, ¿verdad? Y sabemos el trasfondo de Moisés, que desde bebé Dios lo había cuidado y lo había guardado. Así que, ¿verdad? Amén. Conocemos eso. Así que Dios llegó a tiempo, ¿verdad? Y Dios puede hacer algo poderoso y cambiar el panorama y cumplir su propósito en nosotros. De la misma manera que estos 40 años no detuvieron lo que Dios iba a hacer en Moisés. No importa el panorama que nosotros pudiéramos estar pasando, la situación difícil, Dios tiene el poder de cambiar todo a nuestro favor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ese es nuestro Dios, porque nuestra angustia, nuestra aflicción, nuestro clamor llega a la presencia de Dios. Debemos tener fe, debemos confiar. No es nada fácil, es duro, es difícil,
Pero cuando leemos la palabra del Señor y vemos estos acontecimientos, vemos cómo estos hombres y mujeres de Dios, ¿verdad?, fueron marcados por el Señor y que Dios siempre llegó a tiempo. Que aunque pasaron aflicciones difíciles, Dios nunca los dejó solos. Dios nunca los abandonó. Nunca. Ellos tuvieron fe. A pesar de las cosas difíciles, tuvieron fe, ¿verdad? Murieron creyendo en un Salvador que solo escuchaban. Esto hablábamos ahorita, ¿verdad?, con el hermano Jonathan. Los apóstoles murieron con una fe increíble. Dieron su vida por el Evangelio, porque creían en que había algo mejor. Así que confiaron, en medio de la aflicción, confiaron. Y de la misma manera que la vida de Moisés fue marcada. Dios te bendiga, hermana Diane. Dios, ¿verdad? Dios, de la misma manera que marcó a Moisés y que su vida cambió, y aunque él detuvo el reloj y llevaba 40 años en el desierto, eso no importó, porque Dios llegó, ¿verdad? No llegó tarde, no llegó antes, llegó en el momento preciso. Así que la acción de Moisés sí lo atrasó, pero no detuvo la mano de Dios. Así que la aflicción que puedas estar pasando, la situación difícil que puedas estar pasando, Dios tiene el poder de cambiar tu vida, de cambiar todo a tu favor y de hacer algo tan y tan grande en ti que nosotros nos quedaríamos simplemente boquiabiertos. Yo lo he vivido, sé que ustedes lo han vivido. ¿Quién es Dios? ¿Verdad? Dios te bendiga, Ayala. Así que no podemos perder esa perspectiva de quién es Dios. Y estos milagros, eso es lo que hacen, ¿verdad? Muchas veces la aflicción, dudamos. Muchas veces en el desierto se nos olvida que Dios hizo todas estas cosas. Que abrió el mar, que le habló a Moisés desde una zarza y no se consumió. Tantas cosas que Dios hizo. Todos los milagros que hizo en los evangelios Cristo. Pero llega el momento difícil a nuestras vidas y lo primero que se nos olvida es que Dios es Dios. Sucumbimos a la duda, ¿verdad? Y al desánimo. Y nos pasa a todos. Pero que, ¿verdad? Qué bueno que Dios en su misericordia siempre llega y nos deja saber, oye, yo estoy aquí contigo, no estás solo, no estás sola. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo que hizo esos milagros en la palabra es el que camina contigo. Pero tenemos que confiar en nuestro momento de aflicción. Tenemos que tener fe. Mantenernos conectados con el Señor. Para que en la aflicción, ¿verdad?, no flaquee nuestra fe. Sino que, aunque sea poca, haya algo de fe. Y podamos entender que no estamos solos. Así que Dios tiene el poder de cambiar tu vida, de cambiar tu situación, de hacer algo por ti, como lo hizo con estos hombres y mujeres del Señor. Así que Dios es experto y perfecto, ¿verdad? Por eso es que podemos confiar en Él. Por eso es que podemos entregar nuestras vidas en las manos de Él. Por eso es que podemos estar en medio de la aflicción. Mucha gente nos dice, ¿cómo puedes sonreír? Es que yo sé en quién he confiado. Yo sé en quién está puesta mi fe. La está puesta en precisamente el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Así que vamos a ver el procesamiento divino. Dios nos está procesando. Eso es así, hermano. Estamos siempre en las manos del alfarero. Siempre. ¿Verdad? Vamos a ver el tiempo de Dios. Vamos a ver el encuentro con Dios, ¿verdad? Esa experiencia es particular en cada uno. Moisés tuvo un encuentro con Dios. Josué tuvo un encuentro con Dios. Pablo tuvo un encuentro con Dios. Pero todos fueron diferentes. Y el encuentro que usted ha tenido con el Señor también es diferente. Y todavía Dios puede hacer que usted tenga encuentros con Él, experiencias espirituales bien poderosas. Y no hay nada como eso. Pídalas al Señor.
porque marcan a uno, renuevan fuerzas. A lo mejor en un momento de aflicción Dios te da una experiencia espiritual terrible para que puedas sacudirte y continuar. Así que vamos a ver el encuentro con Dios. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo participar en el plan de Dios. Y vamos a ver una rendición con condiciones. ¿Verdad? Primero, heme aquí, y luego una resistencia. Así que me rindo a ti, Señor, pero tengo unas condiciones. No, con Dios no van las condiciones. Es como Dios diga. Por eso es que Él nos capacita. Por eso es que Él camina con nosotros. Porque no podemos decirle, Señor, quiero negociar como me estás llamando. No, es como el Señor nos capacita y nos envíe. Así que primero dijo, heme aquí, y luego las excusas. Hubo una resistencia, ¿verdad? En su soberanía, Dios escoge a Moisés. Pero el proyecto divino es uno. Y solo lo cumple Cristo, ¿verdad? Cometemos falta porque nosotros cometemos falta. Como Moisés, fallamos. Pero Cristo no. Cristo es el único que puede llevar en sus hombros este proyecto divino, ¿verdad? En Moisés hay experiencias que son únicas para él. Él tuvo experiencias que eran para él. Otras trascienden a nosotros, ¿verdad? En Colosenses 1:16, Pablo nos revela por qué Dios es el único que puede llevar sobre sus hombros este proyecto divino del Señor. Colosenses capítulo 1, versos 16 en adelante, porque por Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten por Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, el cual es principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él morase toda plenitud, y habiendo hecho paz por la sangre de su cruz, reconciliar por Él todas las cosas consigo mismo. Por Él digo, así las cosas que hay en la tierra como las que hay en los cielos. Fíjese que constantemente dice por Él, para Él, en Él. Así que Moisés fue escogido en la soberanía de Dios. No era que Moisés era perfecto. Nosotros no somos perfectos. Es por misericordia que Dios nos llama y le place hacer algo a través de nuestras vidas. Cristo es el único que puede cumplir a plenitud el plan divino de salvación. Moisés era un hombre con un propósito de parte de Dios y fue escogido bajo la soberanía del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Recuérdense, Moisés sabía cómo presentarse ante Faraón y Egipto, ¿verdad? Moisés conocía el sistema egipcio, ¿verdad? Igual que Pablo, que tenía las cualidades, ¿verdad? Pablo fue escogido por Dios porque tenía una educación, conocía diferentes idiomas, conocía cultura, conocía tradiciones, y por eso es que le dice a Ananías, Él me es útil, Él me va a ser útil para lo que yo lo llamé, porque iba a ser enviado a gentiles, a otros idiomas, pero Pablo tenía las cualidades, estaba capacitado y enseñado, ¿verdad? Fue escogido con un propósito mayor, al igual Moisés. Sus primeros 40 años fueron aprendiendo el sistema de Egipto, y Dios lo escoge para que vaya ahora allá, ¿verdad? Así que son escogidos porque han estado en momentos clave para el momento que va a llegar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a Faraón no se podía presentar cualquier persona así porque así. O sea, la persona no podía llegar y decir, yo quiero ver al Faraón. Eso no era así, ¿verdad? Moisés sabe por dónde caminar y moverse para llegar a presentarse a Faraón. Así que Moisés conocía el sistema de Egipto, ¿verdad? Fue criado en ese sistema, y Hechos 7:22 nos dice eso mismo, que fue enseñado en todo y que era poderoso en palabras y en acción, ¿verdad? Porque fue 40 años, sabía el sistema de gobierno,
Ahora, cabe señalar que Dios puede capacitar a cualquiera, ¿verdad? En el Nuevo Testamento le dice a los apóstoles: no tengan miedo de qué van a decir ante reyes o ante jueces, porque el Espíritu Santo les va a decir qué palabras hablar. Así que estos hombres son escogidos por un propósito específico de parte de Dios. Pero ¿cuántos podemos dar testimonio que Dios nos ha llamado sin nosotros saber nada? ¿Verdad? La Biblia dice: de lo vil y menospreciado escogió Dios. Así es Dios, ¿verdad? Hace poco leí algo muy interesante y lo compartí, ¿verdad? Y es que Dios no tiende a llamar a los que están en la cúspide, sino a los que están abajo. Esa es la realidad. Y si usted se da cuenta, en la Biblia llamó personas normales como usted y yo, y luego los capacitó. Así que aunque Pablo, Moisés fueron llamados porque tienen unas cualidades, Dios puede capacitarnos a todos. Amén. No hay nada imposible para nuestro Dios. Así que vimos el proceso de Dios, ¿verdad? Cómo Dios nos procesa, cómo nos capacita, ¿verdad? Ahora vamos al tiempo de Dios, ¿verdad? Estamos siendo procesados. A veces somos conscientes de que somos procesados, a veces no. A veces no nos damos cuenta que estamos siendo procesados por el Señor, pero así es, ¿verdad? Y llegan cosas a nuestras vidas y decimos: Señor, ¿qué es esto? Es Dios procesándonos. Estamos siendo procesados, ¿verdad? El procesamiento de Dios conlleva tiempo. ¿Por qué? Porque Dios nos va a capacitar y va a hacer un buen trabajo en nosotros, ¿verdad? Y Dios, para lograr algo en nosotros, nos va procesando, usa tiempo y usa divinidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con esto? ¿Qué es lo que nos pasa mucho? El tiempo es lo más que nos afecta. Se nos pierde entre los dedos. Y dígame que no es así, ¿verdad? No sabemos utilizarlo adecuadamente. Yo creo que todos podemos dar testimonio de eso. Y muchas veces decimos: se me fue el día en nada, ¿verdad? Porque no sabemos administrar bien el tiempo que Dios nos da. Así que el tiempo es algo que Dios lo usa para procesarnos, pero a nosotros se nos escapa de las manos de una manera increíble, ¿verdad? El maestro, cuando enseña, ¿verdad?, habla. Está enseñando, está hablando para que los estudiantes escuchen, pero mientras está dando el examen no habla, ¿verdad? ¿Entendió eso? Mientras estamos recibiendo una lección, estamos escuchando, hay una voz dando la lección, pero cuando llega el momento de recibir un examen sobre esa lección, hay silencio. Amén. Si Dios está guardando silencio en tu vida hoy, Dios está examinándote, ¿verdad? Está obrando. El silencio de Dios no es que está de brazos cruzados y no está haciendo algo. Así que entienda eso bien, grábelo en su mente, en su corazón. Cuando recibimos una enseñanza, sí, hay una conversación, estamos escuchando. Pero cuando llega el examen, hay silencio. Y a lo mejor él dice: no escucho a Dios. ¿Dónde está Dios? Es que está haciendo algo en tu vida. Está siendo procesado. Y mientras pasas por el examen del alfarero, se guarda silencio. Tenemos que entender eso bien, ¿verdad? A todos nos cuesta y se nos hace difícil, y dígame que no, aceptar y ajustar nuestra vida al tiempo de alguien. ¿Verdad que es bien difícil? A todos nos cuesta y se nos hace difícil aceptar y ajustar nuestra vida al tiempo de alguien, ¿verdad? En este caso, el tiempo de Dios, ¿verdad? Toma tiempo ajustarse en una relación, en un matrimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una cosa es cuando son novios y una cosa muy diferente cuando están bajo el mismo techo. Amén. Así que es bien difícil ajustarnos al tiempo de alguien. Es bien difícil.
y más ajustarnos al tiempo de Dios. Nos cuesta, nos duele. Que te bendiga, Fior, saludo. Nos duele. Así que si es difícil ajustarnos al tiempo de una persona, imagínense cuando Dios está trabajando con nosotros, que está obrando en nosotros, que estamos en el examen de Dios, que hay silencio, que Dios guarda silencio. Qué difícil se nos hace ajustarnos a ese tiempo de Dios. Es difícil, pero tenemos que tener fe y confiar. Amén. ¿Verdad? Nuestra vida está constantemente en cambios y nuestro tiempo está en las manos de Dios. Así que constantemente pasamos por cambios en la vida y Dios tiene el control de lo que sucede en nosotros, ¿verdad? Y tenemos que asumir esos cambios, ¿verdad? Porque constantemente llegan cambios y se nos hace difícil muchas veces ajustarnos a esos cambios. Moisés no fue a Horeb a buscar a Dios, ¿verdad? Él fue a llevar el rebaño, una rutina que llevaba haciendo por 40 años, ¿verdad? Y en estos años ha progresado algo, ¿verdad? Ha aprendido, ¿verdad? Él ha hecho una ruptura en su vida, ¿verdad? Los mismos hebreos le dijeron: ¿quién te ha puesto a ti sobre príncipe por nosotros? Así que en cierta parte Moisés, que intentó defender a los hebreos, se sintió traicionado y rechazado, ¿verdad? Ahora se encuentra en Madián, lugar donde no hay muchos pastos, y hay que saber moverse a lugares donde hay agua y alimento para sostenerse y para sobrevivir. Así que esto es shock. Esto es algo que, imagínense, 40 años como príncipe en Egipto. De momento se encuentra como asesino, como prófugo, así, huyendo. Y ahora tiene que aprender a cómo sobrevivir en el desierto. Y pasa 40 años aprendiendo. Hay cambios, ¿verdad? Nosotros nos adaptaremos a los cambios. Seremos buenos, ¿verdad? Eso lo podemos analizar en nuestras vidas. Los cambios dan miedo, porque es la realidad. Tomar una decisión que crea un cambio en nuestras vidas causa miedo. Es muy real. Y tener el valor, ¿verdad? Esa valentía de hacer un cambio. O sea, hay dolor envuelto. Duele. Adaptarnos a los cambios duele. Pero Moisés se adaptó a ese cambio, ¿verdad? ¿Sabemos hacer cambios necesarios? Son preguntas que nos tenemos que analizar a nosotros mismos para que la vida cristiana tenga continuidad, ¿verdad? Y aceptemos los cambios de Dios para nosotros. Entonces, puede ser que Dios nos quiera dirigir a algo, pero tenemos miedo de ese cambio. Pero Dios no quiere que nos quedemos en un solo lugar. Nuestra vida cristiana tiene que tener continuidad. Tenemos que confiar en el cambio que Dios quiere hacer en nosotros. Pero los cambios causan miedo. Da miedo. O sea, salir de algo que es una seguridad y a algo que es desconocido da miedo. Imagínense cómo se sintió Moisés. De Egipto al desierto. Y ahora aprendiendo a sobrevivir en algo totalmente nuevo para él. Pero se adaptó. Confió, ¿verdad? Así que aceptemos esos cambios de Dios para nosotros. Fíjese que nos dice que en el verso 1 que estaba apacentando, ¿verdad? Que ahora tiene una madurez, ¿verdad? Y sabe cómo manejar el rebaño, ¿verdad? Y por la indicación del original, si vamos al original hebreo, ¿verdad? Era un rebaño con ovejas recién paridas. Los corderos son los más exigentes en el rebaño, ¿verdad? En el cuidado pastoral, los corderos son los más que exigen tiempo y cuidado. Cuando las ovejas paren, los corderos son la atracción principal, porque son la ganancia del rebaño, ¿verdad? Entonces Moisés tenía un cuidado,
¿verdad? Un esmero, porque había muchos corderos y había que ¿verdad? Caminar al paso de ellos, ¿verdad? Requería dedicación. Así que mire todo lo que significa este versículo 1, cuando vamos al Antiguo, ¿verdad? Se hace un poco de exégesis y la importancia de quién era Moisés ahora, ¿verdad? Un pastor de ovejas que había aprendido a cuidar ovejas, a cuidar un rebaño. Y cómo nosotros podemos aplicar eso a nuestras vidas, ¿verdad? Cómo él cuidaba lo que tenía valor. Y recuérdese, no hay lugar, ¿verdad? No hay peor lugar para el ganado o el rebaño que el desierto. Esa es la realidad. Pero nos dice que los estaba apacentando y los llevó al desierto. Y para nosotros no hay lugar más peligroso también que el desierto. Al igual que es peligroso para el rebaño, es peligroso para nosotros. ¿Por qué? En el desierto es donde Dios nos va procesando y aprendemos a confiar en Dios. Pero si no tenemos cuidado, ¿verdad? Y en el desierto nuestra fe mengua, podemos encontrarnos vagando en el desierto y se nos hace difícil encontrar una salida. Así que el desierto es peligroso para el rebaño y es peligroso para nosotros como creyentes. Así que en el desierto somos llevados para ser procesados, amén. Pero si no tenemos cuidado en el desierto, si se nos olvida quién camina con nosotros en el desierto, podemos perdernos en el desierto. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque hasta puede suponer la muerte del rebaño y hasta la muerte del pastor, si no saben cómo manejar y cómo sobrevivir en el desierto, ¿verdad? Se pierde la noción del tiempo, dónde estoy, y nos perdemos en el desierto. Pero Moisés había madurado, había aprendido a apacentar el rebaño y a cuidarlo en el desierto, ¿verdad? El desierto no es nada fácil, ¿verdad? Es una soledad, es encontrarse con uno mismo, ¿verdad? Como dice Hebreo, que es encontrarse con nosotros mismos. Yo te hago la pregunta, ¿te has encontrado contigo mismo recientemente? Porque también somos llevados al desierto para eso, para analizar nuestra vida, para encontrarnos con nosotros mismos, para vernos en el espejo de la palabra del Señor. Así que nos hemos encontrado con nosotros mismos. Todo tiene propósito. Aún el desierto es peligroso, no es fácil, pero aún el desierto tiene un propósito muy importante para nosotros, y es encontrarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Dice que llegó, y es en un momento que era normal, ¿verdad? En su rutina, era algo que él hacía todos los días, pero de momento ocurrió algo extraordinario, ¿verdad? Entonces, quiere decir que Dios en cualquier momento de tu vida puede llevarte a una experiencia extraordinaria, en cualquier momento, sin avisarte, ¿verdad? Al caminar con Él, te puede sorprender. En cualquier momento, en tu trabajo, en el carro, en la casa, Dios te puede sorprender, ¿verdad? Dios interrumpe la rutina de Moisés y se encuentra con un evento que lo va a impactar, que lo va a cambiar. Recuérdese, la vida de Moisés se divide en 3 periodos de 40 años. Estuvo 40 años aprendiendo en Egipto. Estuvo 40 años en el desierto desaprendiendo lo que había aprendido en Egipto. Y luego 40 años, escuche bien, aprendiendo lo que Dios hace con alguien que no sabe lo que hace. Escuchó eso bien. Luego estuvo 40 años aprendiendo lo que Dios hace con alguien que no sabe lo que debe hacer. Los últimos 40 años de Moisés, ¿verdad? Liderando al pueblo, él estaba viendo a Dios obrar a través de un hombre común. De común pasó a ser un hombre extraordinario en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque un día Dios interrumpió su rutina. Dios interrumpió su caminar.
Y muchas veces nosotros necesitamos esa experiencia de Dios, ese milagro que interrumpa nuestra vida. Pero no nos gusta pedirle al Señor que interrumpa, porque le tenemos miedo al cambio, le tenemos miedo a qué puede suceder. Pero es necesario muchas veces decir: Señor, interrumpe mi rutina, interrumpe mi confort, interrumpe mi comodidad. Estamos en tiempos bien peligrosos, tiempos finales. Y ahorita hablábamos con el hermano Jonathan, y yo decía: qué increíble que en estos días en Afganistán iban a matar 229 misioneros cristianos. 229 por ser cristianos. Nosotros en Puerto Rico, gloria a Dios, podemos todavía llegar a la iglesia y adorar a Dios sin problemas ninguno. Y tenemos iglesias cómodas, aire acondicionado, silla acoginada, y aún así nos cuesta muchas veces llegar a la casa de Dios. Es una realidad, y es triste, y es fuerte, pero es real. ¿Cuántos cristianos en el mundo quisieran poder tener un lugar donde poder adorar a Dios, y lo tienen que hacer a escondidas? Estos hombres y mujeres de Dios dedicaron su vida al Evangelio. Los apóstoles fueron martirizados, asesinados por predicar a Cristo. Y hoy día podemos vivir al lado del templo y me cuesta llegar. Y es real, hermano, tenemos que decir las cosas como son, porque estamos por ser levantados como iglesia. Y tenemos que vivir una experiencia con el Señor que interrumpa nuestra rutina. Y hay situaciones difíciles, hay situaciones violentas ocurriendo a nivel del mundo, en el pueblo de Dios. Hogares, todo, familias siendo sacudidas, mi hermano. Esto no es broma. El enemigo está haciendo estragos porque sabe que le queda poco tiempo. Pero si el enemigo está reconociendo que le queda poco tiempo, cuánto más nosotros como iglesia, que tenemos la palabra de Dios, debemos reconocer también que queda poco tiempo, ¿verdad? Moisés cambió, se atrevió a confiar en Dios. Su rutina de 40 años fue interrumpida por Dios y ocurrió algo en él que lo marcó para siempre. Nosotros nos atreveremos a decirle al Señor que nos marque también, ¿verdad? Que nos interrumpa, que nos ayude. Clame a Dios en la angustia, en la aflicción. Clame al Señor. Leímos que el clamor llegó a Él. Su clamor, sus lágrimas llegan a la presencia de Dios. Y créame que Dios hará. Pero vuelvo y les repito, cuando el maestro da el examen, guarda silencio. Cuando está procesando, cuando está trabajando, guarda silencio. Y estamos siempre siendo procesados en las manos del Señor. El alfarero está trabajando en nuestras vidas. Créalo. Confíe en Dios. No deje de clamar a Él. No deje de confiar. Sea cual sea la situación que pueda estar pasando, Dios es sensible a lo que está sucediendo en su vida. Dios no está ignorando el dolor ni la aflicción. No lo hizo con su pueblo. No lo hace con la iglesia. Pero tenemos que confiar. Tenemos que pedir esa interrupción en nuestra rutina y decirle: Señor, ayúdame a cambiar. Señor, necesito de ti. Señor, yo reconozco que necesito que interrumpas esta rutina que yo tengo. Necesito un cambio. Necesito un impacto en mi vida. Pablo no fue el mismo. Moisés no fue el mismo. Si nosotros le pedimos al Señor que interrumpa nuestra vida, tampoco seremos los mismos. Pero tenemos que tener fe en el desierto. Moisés aprendió en el desierto. El desierto es para enseñarnos eso mismo. Es para que aprendamos a confiar en Dios. Y no es fácil, mi hermano. No es fácil. Yo no me atrevo a enseñar ni predicar que es fácil confiar, que es fácil tener fe. Porque no lo fue para estos hombres y mujeres. No lo es para nosotros tampoco. Eso es una realidad. Pero recordemos la palabra de Dios. Esa es la importancia de escudriñar.
Recordemos que Dios es Dios. Recordemos todas las cosas que Dios hizo al pueblo, cómo los libró de Egipto, cómo los cuidó en el desierto, todas las cosas que Cristo hizo en su ministerio, portentos terribles y poderosos que están plasmados en la palabra de Dios para recordarnos a quién le servimos, ¿verdad? No le servimos a cualquier persona, no le servimos a un Dios de madera que no responde, le servimos al único y verdadero Dios vivo, al creador del universo, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ese es nuestro Dios. ¿Que vamos a llorar? Sí. ¿Que va a venir aflicción? Sí. ¿Que vamos a cansarnos? Claro que sí. El Señor se cansó, el Señor pasó hambre, no tenía ni siquiera dónde dormir, y aún así fue a la cruz del Calvario. Confió en el plan del Padre, y lo cumplió a cabalidad, por usted y por mí. Confiemos en el Señor, confiemos en quien nos ha llamado. El enemigo quiere detenerte, el enemigo quiere que, como Moisés, provoques que el tiempo se detenga. Pero ni eso, ni esa acción de Moisés detuvo la mano de Dios. Dios cumplió su propósito de Moisés, lo llamó, lo cambió, lo impactó, interrumpió el caminar de él, la rutina de 40 años, y quiere hacer lo mismo con nosotros. El enemigo quiere que dejemos de hacer la obra del Señor. Quiere que nos detengamos en el camino. Y está haciendo todas las artimañas habidas y por haber para detenernos. Hoy es un día para decirle al Señor: interrumpe mi vida, Señor, interrumpe mi rutina, márcame, dame una experiencia. Yo sé que eres real, déjame sentirte. Clama a Dios, habla con Él, dile al Señor, dile: Señor, si es tu voluntad, déjame sentirte. Créeme que Dios tiene el poder de darte una experiencia tan sobrenatural que no vas a ser el mismo y no vas a ser la misma. Pero confiemos en el Señor, tengamos fe, no nos detengamos en el camino. El desánimo siempre va a estar ahí detrás de nosotros. El cansancio, las situaciones. Recordemos quién es Dios, no quién era, quién sigue siendo Dios. Él es Dios. El que hizo que Moisés viera una zarza arder y no se consumiera es el mismo Dios que camina contigo y conmigo. Y Él quiere marcarnos. Él quiere interrumpir nuestra rutina. Anhelemos. Moisés vio la zarza y dijo: voy a ir a ver lo que es. Tuvo curiosidad. Dijo: yo voy para allá. Yo quiero saber qué es esto que están viendo mis ojos. Eso mismo anhela el Señor de nosotros. Que digamos: yo quiero más. Señor, yo quiero ver. Yo quiero experimentar. Yo no quiero ser el mismo. El Señor quiere hacer tantas cosas con nosotros como iglesia. Muchas veces nos encontramos como Moisés, deteniendo el tiempo. Porque somos nosotros. Porque le tenemos miedo a los cambios. Queremos servirle a Dios con condiciones. Igual que Moisés. Heme aquí, pero tengo unas condiciones para ir allá. No. Si Dios te llamó, Él te va a dar las cualidades, las herramientas. Te va a dar la unción del Espíritu Santo para que puedas lograr lo que Él puso en tus manos. Tu parte y mi parte es confiar, es creer en Él. Aunque venga el desierto, creer en Él. Y si está muy dura la prueba, clamar. Hagamos como Pedro: me hundo. Me hundo. No es ahogarnos, es gritar. Porque hay momentos de gritar, hay momentos de clamar. Hagámoslo. Aceptemos el cambio que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Aceptemos, ¿verdad? Que Dios quiere interrumpir nuestra rutina y quiere llevarnos a un nivel para que haya continuidad en nuestra vida cristiana, para que haya continuidad en nosotros como iglesia. No es quedarnos en el mismo lugar. Dios no nos lleva al desierto para dejarnos ahí. Es para madurar, es para crecer. Y luego salimos del desierto
siendo otros. Salimos marcados. Y quizás salimos con cicatrices, sí, amén. Claro que sí. Nos pelamos, nos caemos. Pero espiritualmente estamos renovados. Espiritualmente somos otros. Así que Dios no está ajeno a tu situación. Dios no está ajeno a tu aflicción. Tus lágrimas y tu clamor están en la presencia del Señor. Cree, confía en el tiempo de Dios. Confía en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y entrégate al Señor. Y el Señor, necesito de ti. No puedo más. Ayúdame. Y Dios no te va a abandonar nunca. Siempre va a aparecer en el momento preciso. Estamos siendo procesados como Moisés fue procesado. Pero es para ver la gloria de Dios. Pero tenemos que confiar en Dios. Así que, ¿verdad? Ya son las 8. Recuerden esto, hermano, ¿verdad? Es difícil ajustarnos al tiempo. Y es difícil ajustarnos al tiempo de Dios. Nos cuesta, nos duele. Queremos que el tiempo sea a nuestro favor, ¿verdad? Señor, yo quiero que sea a mi manera. Confiemos en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios es perfecto. Dios es experto en lo que hace. ¿Verdad? Él es por excelencia. Él es todo. Confiemos en el Señor. Clama a Él. Ven a los pies del Maestro. ¿Verdad? Hoy es un gran día. Si no tienes al Señor como Salvador, para que le entregues tu vida al Señor. Si necesitas que Dios, ¿verdad?, haga algo en tu vida, clama a Él. Hoy es un buen día para decirle: Señor, interrumpe todo en mí. Sedúceme en tu palabra y ayúdame a llegar a tus pies y a tus brazos. Y Él lo hará. Confía. Y como iglesia, no nos detengamos. Porque aunque Cristo está cerca, hay tanto trabajo por hacer. No porque sabemos que el Señor está cerca nos vamos a detener o vamos a menguar. Eso no es excusa. Tenemos que estar listos para la venida de Cristo, pero mientras viene hay trabajo que hacer. Tenemos que unirnos como iglesia. Estar ahí los unos para los otros, para que podamos fortalecernos como iglesia. La clave de la iglesia primitiva era la unidad. No eran perfectos, discutían entre sí, pero nunca pusieron en peligro la unidad. Estaban unánimes. Somos diferentes personas, tenemos diferentes caracteres, pero nos une la sangre de Cristo. Somos una familia, somos hermanos. Eso, no hay nada más poderoso que la unidad que da la sangre de Cristo. Trabajemos unidos como iglesia. Oremos los unos por los otros y cuidémonos los unos por los otros, como dice el pastor Yaomi. Velemos las espaldas los unos de los otros y ayudemos al que está cansado en el camino. No se trata de llegar primero, se trata de llegar. Y no es unos sí, otros no, es que lleguemos todos juntos. Amén, ¿verdad? Digámosle al Señor: Señor, interrumpe mi rutina, dame experiencia, levántame a orar, levántame a buscar de ti, dame fuerzas. Y Él escuchará tu oración. Así que espero que este estudio, ¿verdad?, de la vida de Moisés, de quién era él y quién fue después del encuentro con Dios, le haya impactado su corazón. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que se siguió conectando, ¿verdad? No nos detengamos, sigamos hacia adelante. Nuevamente reciban un saludo, ¿verdad?, y un abrazo de nuestra pastora Reverenda Joan Cruz y cada uno de los hermanos de la iglesia, de los líderes. Ya el martes tenemos, ¿verdad?, nuestra escuela bíblica presencial. Pues si puedes llegar a la casa del Señor, eres más que bienvenido. Mañana tenemos culto evangelístico en los atrios de la iglesia. Si quieres llegar también puedes acompañarnos, amén, ¿verdad? Eres bienvenido. Y el domingo tenemos nuestro culto regular de adoración. De 10 a 10 y media oramos, 10 y media comienza el servicio. Las puertas de la casa del Señor están abiertas para ti. Hay un lugar para ti en la casa del Señor. Puedes llegar con toda confianza. Estamos allí para recibirte. Y más importante, Dios quiere recibirte en su casa para darte una palabra de aliento y una palabra de vida. Y que Dios les bendiga a cada uno de los que estuvo conectado. Sigamos orando los unos por los otros y levantemos los brazos
que están cansados, ¿verdad? Hoy levantamos los brazos de alguien, mañana quizás necesitemos que alguien levante los nuestros. Así que seamos empáticos con nuestros hermanos y con las vidas que valen mucho para Cristo. Señor, interrumpe la vida y la rutina de la iglesia. Clamemos eso. Aleluya. El Señor les bendiga, que tengan una feliz noche y que tengan un buen descanso. Recuerden, les anuncié los servicios en la iglesia, son más que bienvenidos. Que el Señor les bendiga a todos.